Buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en distribución física internacional. Un saludo caluroso a todos ustedes. Espero que se encuentren gozando de excelente salud, acompañados de los suyos. Me place saludarlos. ¿Cómo se encuentran en esta tarde, noche de hoy, chicos? ¿Cómo les fue ese fin de semana? Bien, profe, Muy bien. las actividades. ¿Sí? ¿Ya te pusiste al día, Liliana? Sí, profe, ya entregué todo, solo me falta la de inglés, que como la vimos ya tan tardecito, y se trata del punto 9 de la actividad 2 que no hicimos. Entonces, pues tocaba volverlo a entender, volverlo a ver bien para cogerle un poquito la caña otra vez. Ah, bueno. ¿Alguien estaba por ahí comentando algo que no escuchamos? Buenas noches, profe. ¿Y usted cómo está? Hola, ¿cómo estás, Lady? Bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Afortunadamente lo importante en esta vida es la salud y vamos bien en ese sentido, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén muy bien, que se me cuiden y que a pesar de que ya no hay uso obligatorio del tapabocas, se sigan cuidando, ¿bien? Para que cuiden a los suyos. Bueno, mis chicos, pues el día de hoy empezamos actividad de aprendizaje, la actividad de aprendizaje o actividad de proyecto número 9. Explicaremos la evidencia 1 y evidencia número 2. Hoy es un tema muy interesante y es un tema que no solamente es importante para la distribución física internacional, sino para cualquier proceso en cualquier empresa, y es la gestión de riesgos. Es una temática que se ve en la ISO 31001, bajo una metodología obviamente estandarizada en esa normatividad, que es una normativa que no es obligatoria, pero que aquí nosotros no vamos a ver la normativa como tal, sino que si alguien de ustedes desea ahondar un poco más en esta temática de la gestión de riesgos, esta norma técnica colombiana ISO 31000, es la norma que orienta básicamente cómo se hace este proceso de incorporación y estructuración en las organizaciones. Entonces, hoy vamos a ver lo que se requiere, digamos, básico para conocer ustedes como futuros tecnólogos en distribución física internacional para que implementen en las empresas esta importante herramienta para la gestión de los procesos organizacionales. El día de hoy, como les dije, vamos a ver estas dos evidencias. La evidencia 1 es muy importante, chicos. Antes que nada, decirles que si ustedes no tienen su agenda o su cronograma de cada fase disponible o a la mano, para que ustedes sepan cuándo inician y cuándo terminan cada actividad de proyecto, están desorientados y van a estar desorientados toda la formación. Ustedes saben que los cronogramas están ubicados cuando ingresan en plataforma. Aquí están en plataforma. Ustedes ingresan en contenido del curso. En contenido del curso voy a aumentar un poquito el zoom. Ingresan a proyecto. En proyecto ingresan a cronograma y van a ver el cronograma general de toda la tecnología de principio a fin en etapa lectiva, pero van a ver particularmente por cada fase un cronograma respectivo. En este momento ustedes saben que nos encontramos en la fase de planeación y por esta razón ustedes aquí pueden descargar este cronograma para que puedan conocer en qué fase, en qué etapa de su fase de planeación van ustedes. Aquí no sé por qué no me está cargando, un momento nuevamente cargo, ahora sí. Entonces ustedes aquí en este cronograma, y es básicamente lo que yo siempre les reporto a ustedes, estos pantallazos, o solamente en lo que vamos, en la actividad que vamos, pero si usted no está orientado en dónde inicia y termina cada actividad de proyecto, va a estar siempre muy desorientado y se va a quedar siempre. Entonces mi recomendación es esa, que van a estar por favor más atentos en esta nueva etapa, chicos, de su formación, investigando o revisando cada vez y de manera juiciosa ese cronograma para que tengan muy ubicados, estén muy ubicados en este proceso formativo. Bien, ahora bien, vamos en la actividad de aprendizaje o actividad de proyecto número 9. Iniciamos esta actividad, chicos, donde explicaremos hoy la evidencia 1 llamada plan de contingencia para el proceso de distribución. Y la evidencia 2, matriz, definir los responsables y los recursos requeridos en un plan de contingencia. Ambas evidencias se plantean desarrollar de manera grupal. Una evidencia requiere de la otra.
Es decir, esta evidencia 2 requiere que se realice primero la evidencia 1. De esta evidencia 1 se realiza la evidencia 2 y se hace sobre la misma empresa y con los mismos compañeros de trabajo. Ustedes deciden si hacen esta evidencia individual o grupal, ya van a ver, digamos, la magnitud de la evidencia 1. La evidencia 2 es bastante corta, pero la evidencia 1 sí requiere gran trabajo, entonces por esa razón se designa que se debe hacer grupal. La pongo individual porque hay aprendices que independientemente de si es largo o corto el trabajo, prefieren hacerla individual y por eso lo dejo a consideración. Muy bien. Entonces, les muestro en este momento de manera amplia el cronograma porque pensé que no iban a ingresar más, pero bueno, nuevamente tenemos aquí a Jimena. Bienvenida, Jimena, a nuestra formación del día de hoy. Muy bien, chicos, entonces la apertura de esta actividad de aprendizaje 9, donde vamos a ver planes de contingencia. Fundamental esa temática, ya se van a dar cuenta por qué en el transcurso de la sesión van a ver la importancia de la temática. Para esta actividad de aprendizaje 9 solo contamos con 3 evidencias, es decir, es una actividad de aprendizaje que se va volando. Es corta, en cuanto a su tiempo, ya van a ver de qué fecha tienen. Recuerden que aquí en este momento en la formación tenemos 2 fichas, por eso no pongo aquí las fechas, las voy a indicar cuando explique cada evidencia, para que estén muy atentos. El día de hoy vamos a explicar las 2 evidencias técnicas de esta actividad de aprendizaje 9, quedaría pendiente explicar la evidencia de bilingüismo. Ya en su momento la instructora les va a convocar para explicar esta evidencia. ¿Bien? No sé si aquí hay de casualidad alguna pregunta a alguno de los aprendices que estén conectados antes de iniciar con la explicación temática y de las evidencias. ¿O vamos por ahora bien? ¿Cómo vamos, mis chicos? ¿Me están escuchando y viendo bien? ¿Están viendo la diapositiva? Bien, señora, bien. Ok, bueno, ¿quién me puede colaborar en tomar los pantallazos de cada ficha? Me puede colaborar en subir los pantallazos al grupo. Y de que alguien me colabore en el chat, indicándome si hay preguntas en el chat. ¿Quién puede ser mi monitor de la sesión? De la ficha 2404857, ¿quién me colabora? No sé si Eric. Profe, yo con mucho gusto le tomo las pantallas. Perfecto, muy bien. Y de la ficha 2422543, ¿quién me puede colaborar? Subiendo los pantallazos en el grupo de WhatsApp. Ese es el apoyo que necesito. ¿Nadie? ¿Y el líder? Liliana. Liliana, qué pena, es que no estoy viendo el chat. Bueno, Liliana, ¿tú me puedes colaborar también con el chat? Te quedo agradecida. Si hay preguntas, me avisas. O manita levantada. Bueno, profe, dale. Te agradezco mucho, eres muy amable. Muy bien, vamos a empezar entonces indicándoles que esta primera evidencia llamada plan de contingencia para el proceso de distribución, que es lo que nos atañe a nosotros, el proceso de distribución, es una evidencia que van a desarrollar ustedes en Word. Va a tener portada, va a tener introducción, va a tener el desarrollo de las respuestas a los puntos que les voy a ir explicando, conclusiones y la bibliografía o bibliografía que ustedes investigaron, no que copiaron y pegaron de internet y pusieron en su trabajo, sino que investigaron para poder desarrollar la evidencia de ustedes. Entonces, las fechas. ¿Cuándo se debe entregar máximo? ¿Hasta qué fecha máxima es la entrega de la evidencia 1 y la evidencia 2 que voy a explicar el día de hoy? La fecha máxima de entrega de esta evidencia, chicos, para la ficha 2404857, ustedes ya saben cada uno su ficha. Esta ficha tiene la entrega hasta el 7 de mayo, hasta las 11:59 de la noche. ¿Bien? Todos los de la ficha 2404857 es claro para ustedes la fecha, ¿verdad? Que está Lady. Sí, señora. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Los aprendices de la ficha 2422543, está Miguel, está Liliana. No sé quién más esté en este momento conectado. ¿Me confirma si hay alguien más de esta ficha, de la 2422543? ¿Nadie más? Carolina, profe. ¿Quién? Carolina está conectada. Carolina, perfecto. Carolina, mil gracias por confirmar. Termina también de nosotros. Dime.
Luchi Paternina, si no estoy mal, también es de nuestro grupo. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, ustedes, chicos, de la ficha 24-22-543 tienen plazo de entrega hasta el 15 de mayo de esta evidencia y de la siguiente que voy a explicar el día de hoy. Muy atentos, por favor, a las fechas porque me están preguntando siempre lo mismo y esta información la tienen ustedes en el cronograma. Cada cronograma está en esas fechas, estas fechas no se cambian. Sí se cambian posiblemente las fechas de las sesiones y esto por efectos del instructor en su disponibilidad, pero las fechas de inicio y de cierre de cada actividad proyecto no cambian. ¿Bien? Porque se altera el cierre de la etapa lectiva. Esa es la razón. Bueno, pues si ustedes ven en este momento, las evidencias de la actividad de aprendizaje número 9 están disponibles en plataforma. Ya están definidas con sus fechas de cierre que acabé de mencionar anteriormente para cada ficha. Recuerden que cada evidencia tiene su explicación, su documento de explicación, que es el primero, y el segundo documento es el instrumento sobre el cual calificamos las evidencias. Bien, en este caso, esta evidencia. El material de formación de la actividad de aprendizaje número 9 es un material de formación que consta de 5 capítulos. En esta evidencia vamos a abordar todo el material de formación. Se necesita conocer porque teniendo en cuenta que esta actividad solo tiene 2 evidencias técnicas y 3 en total la actividad por la de bilingüismo, hay que leer este material completo para el desarrollo de las 2 evidencias que voy a explicar el día de hoy. Muy bien. Particularmente para el desarrollo de esta evidencia número 1, vamos a tener sí o sí que leer del material complementario estos tres documentos. Guía para la participación exitosa en un grupo de trabajo, teniendo en cuenta que les indiqué que las 2 evidencias que vamos a explicar el día de hoy son evidencias grupales y que ya si usted decide hacer individual su evidencia, debe contener todo lo que voy a explicar el día de hoy. No por ser individual va a tener menos puntos, es el mismo requerimiento tanto si le va a ser individual o grupal. Si va a ser individual la evidencia 1, la evidencia 2 también la tendrá que hacer individual. Adicional, debe leer el documento La cadena de suministro inteligente del futuro y The Global Risks Report del 2017, que es el 2017. Ok, ¿qué es un riesgo? Abordemos de base esta temática, chicos. ¿Quién podría, de acuerdo a su criterio, decirme qué es un riesgo? Yo sé que esto lo hablamos muchas veces, este concepto lo decimos en muchos contextos de nuestra vida, pero ¿realmente sabemos qué es un riesgo? ¿Quién me podría decir exactamente qué es un riesgo? Como algo que puede suceder, una circunstancia que se puede presentar. ¿Cómo qué circunstancias se puede presentar? Pues como ya habíamos analizado en actividades anteriores, puede ser del ambiente, puede ser ahí mismo en la oficina, eh, que tenga que ver con el personal de recursos humanos o también que tenga que ver con las instalaciones. Ok, muy bien, María Esther. ¿Quién más nos puede apoyar en este concepto? ¿Qué es un riesgo? Profe, un riesgo puede ser una posibilidad de peligro, digámoslo así, de una posibilidad de como un contratiempo. De un contratiempo, algo que sea una perturbación al ritmo normal de un proceso, de un trabajo, una actividad. Sí, muy bien. ¿Quién más? Profe, es la consecuencia de de la decisión de un proceso a elaborar. Es la consecuencia de la decisión de un proceso a elaborar. Es el resultado. ¿Sí? De un proceso mal elaborado o bien elaborado. No, por lo general mal porque siempre, o sea, sería un riesgo, o sea, sería algo negativo, no algo positivo. Exactamente. ¿Quién más? Pero no podría ser una consecuencia porque se supone que los riesgos están para prevenirse. Entonces, es más bien analizando de lo que podría pasar si no se toma en cuenta. Ok, muy bien. ¿Alguien más desea adicionar algo a los comentarios que han escuchado? ¿No? ¿Qué ven ahí, chicos, en la diapositiva? ¿Esas imágenes a qué se refieren? ¿Quién podría decirme qué hay aquí? ¿Qué ven aquí en esta primera imagen?
En la parte superior izquierda, ¿qué ven aquí? Pues vemos un barco que está con cajas y está pues en el mar y pues por tanto peso, pues el barco se va, pues se va a hundir. Exactamente. Entonces, esto podríamos decir que podría ser un riesgo de nuestra carga, ¿verdad? Podría ser uno de los tantos Sí, señor. riesgos. ¿Qué vemos aquí en la segunda imagen? Vemos aquí unas señales de peligro. ¿Bien? Pues puede ser que el carro que va adelante esté varado, no sé, pues lo veo así yo, no sé, que Sí. esté como varado y que de pronto pues coloca las señalizaciones para que los carros que van pasando pues se den cuenta de que pues hay que bajar la velocidad porque pues hay un carro estacionado. Ok, aquí puede ser que uno esté, digamos, con problema mecánicos o los dos, pero el riesgo como tal es que haya un problema mecánico de la flota vehicular y genere, obviamente, esto un riesgo en la entrega o el cumplimiento con los plazos pactados con nuestro cliente. Bien, una varada es un riesgo. Esta tercera imagen del costado superior derecho, ¿qué observan aquí? Muy evidente. Pues que no Profe, se aseguró. Ah, Primero habla las damas. tranquilo. Ok, mira. Las mujeres también somos caballerosas. Eric, no, te no, primero la escuchamos. compañera, ella habló primero. Ok, primero tú entonces. Pues yo evidencio de que pues las puertas no quedaron bien aseguradas y de pronto, pues al no estar bien aseguradas, se desplomó todos los carros que había y pues eso ocasiona accidentes de tránsito. Pues no se lo veo yo así. Sí, Eric, ¿qué dice? Pues posiblemente un mal sellamiento del vehículo, el cual pues lleva carga y puede generar riesgos a nivel individual como a nivel externo del. Ok, entonces el riesgo puede ser la pérdida de la mercancía y obviamente los daños y perjuicios que esta mercancía genere si hay carros detrás o que vayan al costado o el sentido contrario. Y la causa sí sería porque se hizo un mal aseguramiento de las puertas que generaron obviamente la fuga de la mercancía. ¿Bien? Ok. ¿Qué vemos aquí en el costado inferior izquierdo? ¿Qué ven aquí en esta imagen? ¿Qué ven aquí en esta imagen? Toc, toc, ¿quién está ahí? ¿Qué ven aquí? Posiblemente un vehículo que va a ser atracado por no tener precaución de, digamos, los escoltas. A nivel logístico, se ha visto que, digamos, el riesgo que se debe tomar primero es llevar una persona adelante y una persona atrás para la carga que se está transportando, pues por cuestiones de robo, de saqueos. Ok, entonces esto es otro de los riesgos que tenemos nosotros en el proceso de distribución. Todos estos son riesgos del proceso de distribución, entre otros tantos que hay. Este es otro, un volcamiento, un accidente de tránsito de la carga, en donde la carga se puede ver afectada. Y todo esto, estimados aprendices, a lo que voy es indicarles que tenemos que tener en cuenta e identificar con antelación, es decir, planear con antelación, que aquello nos puede pasar, que puede afectar el proceso de distribución de la mercancía, ya sea local, nacional o internacional. Para eso debemos planearlo a través de un plan de contingencia. Contingencia en caso tal, ese riesgo, primero, se genere o se materialice. Cuando usted le dicen se materializa es porque se dio, se presentó, ya estamos viviendo el riesgo. O tomar medidas correctivas o preventivas para evitar que ese riesgo se presente. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la carretera o el trayecto o la ruta que vamos a seguir es una ruta de orden público complicado, tiene un orden público que puede afectar no solamente la carga, sino a nuestro personal, pues debemos tener claro previamente
antes de evitar que ocurra como tal, digamos, la pérdida de un trabajador y de, obviamente, del vehículo y de su carga, contingencias o medidas o controles para evitar que se genere o se materialice ese riesgo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Muy interesante, chicos, esta temática que no solamente para la parte laboral, sino la parte personal. También tenemos personalmente en la vida muchos riesgos que tenemos digamos, en nuestro aspecto social, familiar, en nuestro hogar, que también debemos prever, debemos prevenir. Vamos a ver entonces la introducción a esta importante temática para todos, muy atentos a este pequeño video. ¿Hay alguna pregunta, creo? ¿O no? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? profe. ¿Cómo estás, Lady? Bien, gracias. Profesora, siempre me he hecho la pregunta, ¿a qué horas vamos a ver seguros, los seguros? Porque he leído mucho y dice que la seguridad en los otros países es más peligrosa que acá, o sea, desaparecen los camiones, se roban la mercancía, entonces, ese seguro, ¿qué precio tiene? ¿Qué cubre? Todo eso, ¿sí? Entonces, de pronto aquí, ya casi lo vamos a ver. Ok, aquí vamos a ver nosotros la gestión de los riesgos. Para poder gestionar riesgos hay contingencias que debemos emprender o debemos planear o definir. Entre esas sería generar, digamos, una póliza de seguro con una entidad que cubra en caso tal ese riesgo se materialice. Por ejemplo, el riesgo de atraco, de robo, de pérdida de la mercancía en un proceso de importación o exportación son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta que no muchas veces son controlables, así tengamos muchas medidas de control y que sí o sí deberíamos incurrir en pólizas de aseguramiento de este tipo de procesos. ¿Bien? Entonces, temáticas particularizadas, acuérdate que nosotros tenemos un cronograma y tenemos allí ya las temáticas que vamos a ver de aquí en adelante, entonces podrías echar una ojeada al cronograma general de la etapa lectiva que les mostré anteriormente al inicio de esta sesión para que revises las temáticas que vamos a ir abordando. Debemos seguir el proceso tal cual como está definido. ¿Bien? Entonces, bueno, mis chicos, entonces ahora sí vamos a iniciar con esta temática tan importante para todos. Voy a iniciar entonces con este tema. Muy atentos a esta explicación, por favor. Es un tema muy cortico. Y iniciamos entonces con este. Un momento, por favor. Ponemos el video entonces. Mil gracias. Gestión integral del riesgo en el ámbito empresarial. Edwin, ¿qué es la gestión integral del riesgo en el ámbito empresarial y cuál es su importancia? Cata, cuando hablamos de gestión integral de riesgo empresarial es importante tener en cuenta que una empresa tiene múltiples riesgos. A ver, los riesgos hay de varios tipos y de varias naturalezas. Entonces, en una empresa se pueden encontrar riesgos relacionados con las personas cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, pero también hay riesgos operativos, también hay riesgos relacionados con el cumplimiento o el legal, también hay riesgos relacionados con normas que exige el gobierno como SARLAC, SAGRIGLAF, otros temas, riesgos relacionados con la seguridad y el control de las empresas por certificaciones como VAX o lo que es el mismo operador económico autorizado para poder ser importador y exportador. Entonces hay una multiplicidad de riesgos en las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas muchas veces empiezan a destinar recursos y a aplicar recursos de manera aislada, gestionando cada uno de estos riesgos. Si logramos centralizar todos los riesgos, hacer una mirada holística bajo un sistema, podemos gestionar los riesgos de manera integral, reduciendo la cantidad de personal, los recursos disponibles para gestionar los mismos riesgos y de esta forma podemos tener con un equipo interdisciplinario una mejor mirada de todos los riesgos y una mejor gestión de todos los riesgos. ¿Por qué las empresas deben hacer gestión del riesgo empresarial? Las empresas deben hacer gestión de riesgo empresarial porque hoy en día los riesgos se presentan con mayor frecuencia y tienen un mayor impacto en las empresas. Es más frecuente las empresas que cierran o tienen desastres o tienen crisis o tienen situaciones lamentables debido a que no hacen la gestión del riesgo.
Las empresas deben hacer gestión de riesgo con el objetivo de poder minimizar los impactos que pueden ocasionar estos riesgos. A la vez, el personal se siente más tranquilo, más seguro, empoderado y apropiado de la situación, conoce cómo debe proceder ante la situación de gestión de riesgo, logrando dentro de las empresas algo que hoy en día se conoce como resiliencia, pero en este caso vamos a hablar de resiliencia organizacional o resiliencia empresarial. Edwin, ¿cómo se debe hacer la gestión del riesgo empresarial? En primer lugar es que todo el equipo de dirección esté comprometido en hacer una gestión del riesgo integral dentro de toda la organización. Por lo tanto, era un compromiso de la dirección y fuera un compromiso bañar a toda la organización de una cultura basada en los riesgos. ¿Qué debe hacer también la organización? Crear un equipo interdisciplinario bajo todos los procesos, mirando todos los procesos de la organización y de esta forma poder hacer una mirada bien detallada de todos los riesgos que pueden afectar la operación dentro de la empresa. A medida que hace esto, la empresa puede tener y diseñar planes de tratamiento, ya después de que haya medido los planes de tratamiento y estrategias de respuesta frente a la materialización de cualquiera de estos riesgos, que también son conocidos como planes de continuidad de negocio. En algunas empresas también lo conocen como planes de contingencia. Teniendo la empresa esto contemplado, puede responder efectivamente, primero, evitando que sucedan riesgos, evitando que sucedan situaciones de crisis dentro de la empresa, y si llega a materializarse alguna, pueda responder de manera eficiente bajo un equipo ya coordinado y preparado con anterioridad, de tal forma que los impactos que recibe la organización sean mínimos comparado a lo que puede suceder en caso de que no lo haga. Edwin, muy importante esta información que nos compartes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ti, Cata, por la invitación, y recuerden, empresarios, hoy día la gestión de riesgo es un compromiso de la alta dirección. Ya no hace parte del equipo operativo, sino de la alta dirección, porque hace parte del gobierno corporativo. Bueno, chicos, la temática que estamos viendo es una temática muy importante y la gestión de riesgo, como lo decía en este momento el video que acabamos de apreciar, va, chicos, muy de la mano a que todos los riesgos que se presentan en una empresa, en todos los procesos de la empresa, se gestionen de manera integral, de manera holística, como un todo. Los riesgos, nosotros hemos escuchado que hay riesgos en los trabajadores, es decir, riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿bien? Como por ejemplo, ¿qué riesgos de seguridad son en el trabajo? Que una persona se caiga, que una persona tenga algún accidente o alguna enfermedad laboral, ¿bien? En cuanto a su higiene y su seguridad en el trabajo. Pero también hay riesgos que se pueden presentar en el proceso como tal operativo. La empresa tiene muchos procesos operativos que desarrolla. Puede ser proceso de distribución, proceso de compras, proceso de producción, y cada proceso tiene dentro de ellos unos riesgos que pueden generar que el objetivo general de ese proceso no se cumpla. El objetivo de una empresa es que trabaje de manera mancomunada con todos los procesos, no que digamos que el proceso de seguridad en el trabajo de la empresa trabaje por aparte, que los riesgos que se generen en la gestión ambiental vayan por aparte, que tengamos riesgos, por ejemplo, en la parte de satisfacción del cliente aparte. Todo debe ir de la mano para poder en conjunto con todo el equipo de trabajo, con todo el personal, llegar a una planeación adecuada de esos riesgos y evitar que se materialicen o se presenten y afecten la infraestructura, afecten la permanencia de la empresa en el mercado, afecten el cumplimiento con los tiempos pactados con el cliente, por tanto, se altere o se afecte la fidelización de los clientes. Y también la imagen y digamos, la credibilidad de la empresa en el mercado. No sé si alguien desea hacer algún comentario adicional de lo que vieron ustedes en este momento en el video. Sí, no sé, ¿hay alguna pregunta? Profe, buenas noches, le habla Andrea. Hola, Andrea. Profe, es que yo hasta ahora me acabé de conectar porque es que estaba intentando ingresar y no me ingresaba, y hasta que por fin pude ingresar. ¿Será que tú me puedes decir qué han hablado? Andrea, estabas intentando ingresar y estábamos poniendo un video, por eso no podía interrumpir el video. La sesión está siendo grabada, no te afanes. Una vez finalice la sesión, puedes ver hasta aquí cuando ingresaste esta sesión, ¿vale? Entonces no te afanes por eso.
Vamos a seguir normal como vamos en el proceso de la formación. ¿Bien? No me puedo regresar. Bueno, mis chicos, pasos para elaborar el plan de contingencia. Como ya les había dicho en la introducción de esta sesión, para esos riesgos que vimos, debemos generar unos planes de contingencia para determinar o lograr que esos riesgos no se materialicen. Y para este plan de contingencia debemos seguir unos pasos. Como ustedes ven en este momento, son 8 pasos para poder desarrollar un plan de contingencia para la gestión de los riesgos en una empresa. Y aquí, estimados aprendices, lo que están viendo ustedes, este pantallazo es una foto de la imagen que ustedes ven en la página 24 del material de estudio de la actividad de aprendizaje número 9. El primer paso, ya se los voy a explicar, el segundo también, el tercero también, el plan de recuperación. Cada uno de estos pasos, chicos, los vamos a ir viendo en el desarrollo de la evidencia número 1. Por eso ven aquí que el punto 2 de la evidencia 1 nos pide que debemos hacer identificación de los riesgos, específicamente en el proceso que nos atañe, que es el proceso de distribución de la mercancía. El punto 3, que es establecer los escenarios, lo vamos a ver en la evidencia 3 porque nos exige la evidencia 1, el punto 3 de la evidencia 1 que nos exige hacer este establecimiento de los escenarios. El punto 3, evaluación de los riesgos, vamos a verlo en el punto 4 y 5 de la evidencia número 1. También vamos a ver el plan de recuperación, los roles de las personas, plan de comunicación y coordinación, puesta en marcha y la verificación del plan. Entonces, chicos, voy a explicar aquí estos pasos que ustedes están viendo. Son los pasos que debemos surtir o seguir para poder hacer la definición de nuestro plan de contingencia para la gestión o planeación de la actuación ante un riesgo. Bien, ante la materialización o generación de un riesgo. Bueno, entonces, aquí lo que les estoy indicando, Cindy, bienvenida. Bueno, entonces, como les estoy indicando, vamos a hacer el primer paso para poder elaborar ese plan de contingencia, que es primero identificar el riesgo. Ante todo, antes de empezar a hacer un plan de contingencia, pues debo saber a qué le voy a hacer plan de contingencia y es saber cuáles son los riesgos que la empresa tiene. Y la empresa tiene riesgos en todos los procesos de la empresa, se generan riesgos, pero no vamos a hacer no vamos a hacer la identificación de los riesgos para toda la empresa, porque no nos vamos a demorar muchísimo en esta actividad y lo vamos a hacer solamente para el proceso que nosotros gestionamos en las empresas o que vamos a gestionar, que es el proceso de distribución. La empresa tiene muchos procesos operacionales, pero solamente nos vamos a ceñir o a enfocar en la identificación de riesgos para el proceso de distribución. Cuando yo ya sé cuáles son mis riesgos, ya les voy a indicar cómo los vamos a identificar. Yo ya tengo mis riesgos identificados, como vimos inicialmente en la sesión, se nos hundió el barco, se perdió la carga, un asalto, un robo, un terrorismo, digamos una colisión, un accidente de tránsito, que haga que se altere el ritmo normal de la ejecución del proceso de distribución, es un riesgo. Entonces, este es el primer paso. El segundo paso para poder hacer ese plan de contingencia es establecer los escenarios. Ya vamos a ver cuáles son los escenarios porque lo vamos a hacer a través de unas herramientas y ya les voy a explicar cuáles son. Ahora, evalúo esos riesgos. Evalúo los riesgos para conocer cuál es el nivel de prioridad para atenderlos o para poder generar controles y priorizarlos y tomar acciones de manera pronta hacia ellos. Yo puedo tener una nube, chicos, de riesgos. Pude haber hecho la identificación de riesgos y me salieron 20, 30 riesgos. Pero yo no puedo empezar a gestionarlos todos a la vez. Debo organizarlos por prioridad. Entre alto, el que tiene mayor impacto, el que tiene mediano impacto y el que tiene bajo impacto. Posterior a esta evaluación de los riesgos, yo debo generar un plan de recuperación. Ya vamos a ver que este plan de recuperación lo que me permite a mí es que cuando se materializa la empresa, ¿cómo va a hacer para poder lograr que este riesgo no se presente nuevamente? Y si hay que cambiar las medidas de control que se tienen inicialmente establecidas, pues hay que ajustar o hacer el proceso de mejora continua de ese proceso de gestión del riesgo. Definir los roles y personas que deben coordinar la recuperación. Como en todo plan,
debemos definir quién ejecuta qué, quién se responsabiliza de qué. Entonces es importante saber a quién le corresponde qué responsabilidad para que realmente se pueda hacer control, seguimiento y ejecución de este plan de contingencia y no que es lo que pasa hoy día. Las empresas hacen cantidad de documentación, pero eso no lo conoce nadie. Eso queda documentación que lleva años ahí, no está actualizado con el mundo real de lo que la empresa está ejecutando hoy día en sus procesos organizacionales y queda obsoleta esa información. Bien, un tiempo perdido. Plan de comunicación y coordinación. Bueno, pues cuando yo ya tengo definido mis riesgos, ya tengo claro cómo lo voy a controlar, ya sé cuál es su nivel de priorización o de calificación, pues ahora lo que yo hago es comunicar esos riesgos a quienes les corresponde saber que existen y cómo voy a coordinar ello. Y, digamos, cómo voy a coordinar esa forma de transmitir esa información, a través de qué medios de comunicación y demás lo voy a hacer, quién lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer. Esto ya lo vamos a ver, es uno de los puntos a desarrollar en la evidencia número 1. Se pone en marcha, es decir, se ejecuta y se verifica posteriormente que realmente este plan de contingencia se esté ejecutando, no que quede en papel, sino que realmente lo que está definido en ese documento se haga o se cumpla. Muy bien, chicos, pues esta es la evidencia que vamos a desarrollar, evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje número 9, que se llama plan de contingencia para el proceso de distribución. Le voy a pedir el favor a Eric que me lea la introducción de esta evidencia. Eric, te agradezco por favor leerme desde el nombre de la evidencia, que es elaborar un plan de contingencia, hasta las siguientes indicaciones, por favor. Mil gracias. Ok, profe, ¿me escuchas? Sí, señor, te escuchamos bien. Ok, sí, señora. Elaborar un plan de contingencia para el proceso de distribución. Los cambios climáticos, los desastres naturales, las situaciones sociales y muchas otras con circunstancias imprevistas infieren no solo en la vida cotidiana de las personas, sino también en las actividades de cualquier empresa, sea grande o pequeña. Es por eso que las empresas ante cualquier situación de riesgo deben tener preparado un plan de contingencia previo que le permita mantener y recuperar en menor tiempo y costo posible los procesos críticos. Estos riesgos pueden ser internos o externos. Este plan debe contemplar todas las posibles respuestas en caso de emergencia, estar preparado para cualquier siniestro, considerar todas las hipótesis posibles y potenciales, así como desarrollar los diferentes escenarios sobre los cuales se va a trabajar. El plan de contingencia debe expresar claramente cada uno de los pasos que se deben realizar, quién los debe hacer y en qué momento. Basado en lo anterior y con el fin de aprender más sobre este tema, diseña un plan de contingencia teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Perfecto, muy bien. Mil gracias, Eric, por tu apoyo. Bueno, pues esta evidencia se va a hacer de manera grupal y lo que en esta parte nos indica es que lo vamos a hacer grupos de 2 compañeros, pero ustedes pueden hacerlo en los grupos que ustedes están realizando las evidencias, si son 2 o 3 o 4 los que están activos, lo hacen con esos aprendices que están activos. Bien, entonces esto lo omiten, es de acuerdo a los grupos como están en este momento conformados, ustedes sobre esos grupos trabajan. Para conformarlo, tengan en cuenta que sus compañeros estén trabajando en empresas y productos similares. Esto sí es importante. Van a escoger una de las, porque no todas las empresas que ustedes, del grupo de trabajo, hablándolo, si yo estoy en el grupo, por ejemplo, de María Esther, por ejemplo, María Esther está trabajando en una empresa de flores, María Esther está con Eric y está, por ejemplo, con Carolina, por ejemplo, es un ejemplo. Y si cada una tiene una empresa, por ejemplo, de alimentos, la otra empresa es de la parte de telecomunicaciones y la otra empresa es de transporte, pues son empresas completamente diferentes, no son relacionadas. Entonces, van a tomar una empresa, solamente una empresa para trabajar esta evidencia, solo una empresa de esas empresas de sus compañeros, una. Entonces, escogen la empresa y escriben que esta evidencia va a ser desarrollada en la empresa, por ejemplo, Lechesan S.A. o en la empresa Alpina S.A., la empresa que ustedes han elegido como grupo de trabajo. ¿Bien? Entonces, una vez usted escoge esa empresa, que es el punto 1, escoge una empresa, ¿bien? Ahí entonces va a desarrollar la evidencia sobre esa empresa. Van a identificar en el proceso de distribución de la empresa que ustedes escogieron, cómo es ese proceso de distribución, van a analizar ese proceso de distribución
Y lo que van a analizar en ese proceso de distribución son los riesgos del proceso de distribución de esa empresa. Entonces dice, identifiquen en el proceso de distribución de la empresa los riesgos externos, los riesgos internos y sus características. Entonces ustedes dirán, bueno, puedo entender o puedo creer que son los riesgos externos, imagino creer que son los riesgos internos y externos, pero ¿qué son esas características? ¿Cómo así que a qué, a quién? Bueno, vamos a ver primero esta temática y ahí sí les voy a decir cómo es que van a responder bien al punto número 2. Vamos con el punto número 2, voy a explicar el punto número 2. Muy bien. Entonces, el punto número 2 dice que van a realizar un registro para identificar los riesgos y sus características. Dice que hay dos tipos de riesgos internos y riesgos externos. Muy bien. Imaginemos que yo soy la empresa Alpina S.A. Dentro de mi transformación de procesos para que yo esté viva como empresa, yo tengo unos riesgos internamente, ¿bien? Que pueden generar que yo ya no esté viva, ¿bien? Y hay unos riesgos externos que están fuera de mi cuerpo, fuera de mí, que pueden generar alteraciones en mí como empresa o como cuerpo. Lo mismo las empresas. Una empresa puede tener internamente dentro de sus procesos organizacionales, puede generar algunos riesgos que pueden alterar el curso normal de ejecución de los procesos y el resultado que se espera de ellos. Dentro de ella, fuera de ella, es decir, de puertas para afuera, van a haber otros riesgos externos, de agentes externos, que no son de gestión o de gobernabilidad de la empresa, que pueden alterarla o afectarla. Entonces, el cambio del dólar, si yo soy una empresa que importo, puede ser un riesgo para mí negativo. Puede haber una afectación para mí. Un cambio de gobierno, por ejemplo, puede haber una afectación para mí, ¿sí? Si ese gobierno, por ejemplo, hace algún tipo de actividad que genere, por ejemplo, de pronto que yo tenga que irme del país porque subieron los aranceles, o porque los tratados de libre comercio ya no se van a dar, o porque van a haber restricciones para el tránsito normal de la mercancía, etcétera. ¿Bien? Riesgos internos. Entonces, ¿qué riesgos internos pueden haber dentro de la empresa? Por ejemplo, la falta de compromiso del personal. Que si usted le dice al personal que la hora de entrada es a las 7 y usted llega a las 7:40 o 8 de la noche a trabajar, la hora es a las 7, pues de 7 a 7:40 hasta que usted llegue va a haber una alteración en el proceso porque posiblemente hay que pagarle a la persona que viene en turno para que continúe el turno hasta que usted no llegue. Eso es un riesgo del proceso, ¿bien? El daño de una máquina, del proceso operativo. ¿Puede haber un riesgo? Claro, la interrupción de la cadena de producción puede alterarse. Que la flota de vehículos esté en malas condiciones, que no tenga un mantenimiento constante de ella, o que no tenga, por ejemplo, los papeles en regla, bien, o las inspecciones necesarias, también puede generar un riesgo. Entonces, aquí esto que ustedes ven es del material de formación de la actividad de aprendizaje 9. Aquí muestran algunos de los riesgos, por ejemplo, internos, baja calidad del producto o servicio, poca confiabilidad del proveedor, huelgas o conflictos laborales, etc. Riesgos externos, inestabilidad política, condiciones de inestabilidad de la moneda, condiciones climatológicas adversas, terrorismo, inestabilidad social, aumento o mejora de la competencia, cambios constantes de regulación, etc. Bien, hasta aquí es claro que es un riesgo interno y externo. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, Entonces, señora. muy bien. Y aquí en la actividad, chicos, en el punto número 2 nos dice que, bueno, entonces nos dice que debemos identificar en el proceso de distribución de la empresa los riesgos internos y externos. Ya sabemos que son los riesgos internos y externos, hasta ahí vamos bien en el desarrollo de la audiencia. Ahora dice, y sus características. Y para conocer esas características, yo debo tener en cuenta lo que dice en paréntesis, que es, ¿a qué? ¿A quién? ¿Cómo los puede afectar ese riesgo a la empresa? ¿Y cuál es el nivel de riesgo que tiene cuál es el nivel de riesgo de esos riesgos internos y externos? ¿Bien? ¿Son altos, son medios o son bajos? Entonces, vamos a ver esa segunda parte de ese segundo punto. Bueno, aquí les tengo una tabla
dónde está, donde ustedes deben desarrollar este punto número 2, para que por favor no se les vaya a olvidar desde ya empezar a tomar pantallazos si de pronto no lo han hecho mis aprendices que me están colaborando en esta sesión. Bien, entonces, van ustedes a hacer la identificación de mínimo 3 riesgos internos y de mínimo 3 riesgos externos. Mínimo 3 riesgos internos, mínimo 3 riesgos externos. Esta tabla que ustedes están viendo es la tabla para la identificación de riesgos externos, pero la misma proforma o el mismo formato para la de riesgos externos y riesgos internos. Es lo mismo. Entonces, aquí vemos para riesgos externos y aquí para riesgos internos. Hice el ejemplo de diligenciar la tabla para uno completo, para que ustedes sepan cómo se diligencia y cómo es que se desarrolla de manera adecuada este segundo punto. Sobre esta tabla que me pareció adecuada diseñárselas para poder hacer este punto de manera clara, pertinente y concisa. Bien, entonces, me dice que debo analizar las características del riesgo sobre unas preguntas. Entonces, voy a tomar como ejemplo para explicar estas características del riesgo, un riesgo. Voy a tomar el riesgo externo, terrorismo. Bien, entonces, para mi proceso de distribución tengo un riesgo externo que es terrorismo. Características del riesgo. Entonces, características de este riesgo. ¿A qué? ¿A qué puede afectar este riesgo? Sería la pregunta. ¿A qué puede afectar? Si se genera o se materializa el terrorismo, puede afectarme las instalaciones de la empresa. O entre otras afectaciones, yo simplemente lo dejé como un ejemplo. Bien, ustedes pueden adicionarle otros aspectos que ustedes consideren que también pueden afectarse. Segunda pregunta, como para identificar esa característica de ese riesgo. ¿A quién? No solamente a qué cosas, sino a quién, a qué personas, a trabajadores, puede ser a la junta directiva, a los socios, a los clientes, etc. ¿Bien? Otra pregunta para identificar esa característica de ese riesgo. ¿Cómo les puede llegar a afectar a esas personas, a esas cosas? Psicológicamente, si se genera un riesgo de terrorismo, puede generar una afectación psicológica al personal, a sus dueños. Físicamente puede haber una afectación integralmente, moralmente, familiarmente. Ustedes determinan el nivel o las características que pueden generarse en la afectación. Y el nivel de riesgo. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿lo que se me ocurra es como yo pongo el nivel de riesgo? No. El nivel de riesgo tiene varias metodologías para calcular el nivel de riesgo. Yo les traigo una aquí muy sencilla, muy práctica para que ustedes definan el nivel de riesgo de manera adecuada, corta y concisa. Bien, entonces, para poder responder a esta pregunta de cuál es el nivel de riesgo del terrorismo en mi empresa, en mi proceso de distribución de mi empresa, pues debo conocer qué metodología puedo hacer o puedo seguir para poder identificar ese nivel de riesgo. Entonces, aquí les voy a traer esta metodología que he explicado en varias empresas para poder seguir de manera muy sencilla. Ok, entonces, nivel de riesgo. El nivel de riesgo lo tengo que determinar basado en que el riesgo es el nivel de probabilidad por consecuencia. Probabilidad por consecuencia. Es decir, es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Eso me da el nivel de riesgo. ¿Y qué es la probabilidad y qué es el nivel de consecuencia? Pues la probabilidad es qué tan probable, qué tan altamente, medianamente o bajamente probable es que ese riesgo se materialice. Si el riesgo es terrorismo, es muy probable que se dé el terrorismo en la empresa, es medianamente probable, es bajo que se dé el terrorismo en la empresa. Esas son las preguntas que yo debería hacerme para determinar el nivel de probabilidad de mi riesgo. De cada riesgo, a cada riesgo yo debo analizarle su nivel de probabilidad y su nivel de consecuencia. Bueno, entonces ya sabemos qué tan probable. Entonces, los niveles de riesgo son 3. Riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Si yo digo que mi probabilidad es baja de que ese riesgo se materialice, entonces lo que yo tendría ahí, lo que estaría diciendo es que ese riesgo es poco probable que ocurra,
que existen controles efectivos en la empresa y que en ningún caso ha ocurrido en la actualidad ese riesgo. Bien, nunca se ha dado. Existe la probabilidad, pero nunca se ha dado y por tanto consideramos que es bajo y que posiblemente no en el 100% de seguridad, pero no se va a dar. Mediana o media probabilidad. Podríamos entonces en este caso, si yo califico que ese riesgo es de mediana probabilidad de ocurrencia, es cuando yo justificaría que es porque podría probablemente ocurrir ese riesgo, existen parcialmente controles efectivos, ¿bien? Y que ha ocurrido ese riesgo alrededor de alrededor de 1 o 3 veces ese riesgo en un periodo de tiempo, ¿bien? Podría decir que es de nivel de probabilidad media. Ahora, el más alto, nivel de probabilidad alta. Cuando yo catalogo o califico que mi riesgo en su probabilidad es alto, es porque hay una alta probabilidad de que ocurra ese riesgo o se materialice o se genere, que no existen controles en ese proceso, que de pronto los controles no se pueden dar o no se pueden generar porque es difícil que se pueda eliminar o sustituir o digamos, disminuir o mitigar el impacto del riesgo, que definitivamente siempre se va a dar o en la mayoría de veces, y se ha reportado más de 3 casos en el mes. Yo puedo definir el nivel de frecuencia que se ha presentado y con base también en la frecuencia puedo catalogar si es alto, medio o bajo. Bien, eso en cuanto a la probabilidad, teniendo en cuenta, chicos, que el nivel de riesgo se calcula multiplicando el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia o por la consecuencia. La consecuencia. Entonces, una cosa es qué tan probable puede ser que ocurra ese riesgo y la consecuencia es el resultado o lo que generaría en caso se materialice ese riesgo. ¿Cuál va a ser el impacto, el nivel de severidad o el nivel de consecuencia que puede generarse si ese riesgo se cumple, llega a ejecutarse, a materializarse? Entonces, si yo considero cuando esté calificando, obviamente no lo debe hacer una persona que no conozca los riesgos en la empresa ni conozca los procesos, sino un equipo interdisciplinario, competente, idóneo. Entonces, ese equipo va a analizar realmente cómo va a asignar este nivel. Nivel de consecuencia baja. Entonces, podríamos decir que si yo estoy analizando el nivel de consecuencia hacia el cliente, el nivel de consecuencia hacia mis productos o servicios o hacia los procesos de mi organización, yo puedo analizar la consecuencia frente a cada uno de estos 3 actores que pueden llegar a afectar. Entonces, para un nivel de consecuencia baja, puede decirse que en este caso el cliente no percibe el fallo o potencial incidencia por los controles actuales. Él no se da cuenta que ocurrió o que pueda llegar a ocurrir. En cuanto al producto o servicio, una incidencia interna no afecta directamente el cumplimiento de los requisitos del producto o del servicio. Y en cuanto a los procesos, un riesgo, este sería un riesgo que no afecta significativamente el objetivo del proceso o la continuidad del negocio en la organización. Bien, entonces, en este caso, si yo calculo, por ejemplo, si el terrorismo para mí como empresa es probablemente, el nivel de probabilidad es bajo, ¿bien? Y de pronto, si se genera la consecuencia, yo pienso que si en algún momento se generara el terrorismo, la consecuencia no va a ser baja, porque realmente va a ser una consecuencia alta, si llegado el caso se presenta. Entonces, esto para que vayamos entendiendo un poco esta tabla que estamos viendo. Ahora, veamos el segundo, el nivel de consecuencia, que es el nivel de consecuencia media. ¿Qué impacto tendría el nivel de consecuencia media en el cliente? El cliente puede percibir el fallo o potencial de incidencia con los controles actuales y producir cierta insatisfacción, pero de manera leve. ¿Bien? En el producto o servicio, una incidencia interna que afecta parcialmente el cumplimiento de los requisitos del producto o servicio, parcialmente. En el proceso o la organización, es un riesgo que afecta levemente el objetivo del proceso o la continuidad del negocio de la organización. Eso es la afectación en esos 3 actores.
Ahora veamos el nivel de consecuencia alta, que sería el nivel 3. Cliente, ¿qué afectación habría en el cliente si hay una consecuencia alta de que ese riesgo se materialice y se presente? Incidencia, en cuanto al cliente, puede haber una incidencia crítica directamente afectando el cliente, podría ocasionar pérdida del contrato del cliente o su fidelidad, puede generarse una queja, un reclamo, una denuncia, una reputación o afectación en la marca o en la imagen corporativa, pérdida de cliente general. En cuanto al producto o el servicio, ¿qué afectaciones tendría? Una incidencia que podría ocasionar producto o servicio no conforme de acuerdo a los parámetros establecidos. El producto no sale de acuerdo a los lineamientos para poderlo vender, producto no conforme. En el proceso, en la organización, un riesgo alto, de consecuencia alta, es un riesgo que afecta significativamente el objetivo del proceso o la continuidad del negocio de la organización. Bien, entonces, les pregunto con esta tabla, si yo, por ejemplo, Eric, ¿me colaboras? Sí, señora. Perfecto, te pregunto, Eric, digamos que en tu empresa hay un riesgo que es el riesgo de terrorismo. De acuerdo a lo que expliqué anteriormente, dime en qué probabilidad de ocurrencia tú catalogarías el riesgo de terrorismo, teniendo en cuenta que es un riesgo externo. ¿Cómo catalogarías ese nivel de probabilidad para ese riesgo? ¿Alto, medio o bajo? Profe, lo categoría como una alta probabilidad de que se vea afectada mi empresa a nivel de producto y servicio y también para los clientes. Pero eso sería la consecuencia. Y la probabilidad de que ocurra es poco probable, es medianamente probable o es altamente probable que ocurra. No, la verdad es, digamos, es poco probable que ocurra, ya que Ok, estamos ubicados, digamos, en conjunto de bodegas. Entonces, no ok. Miren pueden, todo no lo que puede está existir. analizando Eric y es importante que nosotros tomemos criterio para poder hacer una buena identificación del nivel de probabilidad, una buena identificación del nivel de consecuencia. De acuerdo a lo que Eric dice, la probabilidad que él asignaría para el riesgo de terrorismo es poco probable, que sería una probabilidad baja, ¿bien? Pero él indica que la consecuencia de ese riesgo sería alta, es decir, que sería 3. Es decir, que si yo les dije inicialmente que el nivel de riesgo es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, en ese sentido, ¿cuál sería el nivel de riesgo el riesgo de terrorismo? ¿Cuál sería? ¿Alto, medio o bajo? ¿Quién me dice? No todos, solo uno. Profe, puede ser, digamos, baja la probabilidad, ¿no? Que No, sea alto les el estoy peligro. preguntando la multiplicación. ¿Cuánto da? Si el nivel de riesgo es multiplicar la Tres. probabilidad por la consecuencia, y si la probabilidad es 1 porque es baja, según lo que indica Eric, y la consecuencia es alta, que sería 3, ¿cuánto es el nivel de riesgo? Eric, Tres, profe. Tres. exactamente. ¿Por qué es 3? Porque si la probabilidad pues es 3 se multiplicaría por el La, riesgo, ¿no? la probabilidad es 1, porque es poco Ah, probable, y sí. baja es 1. La consecuencia sí es 3, porque es alto nivel de consecuencia. Entonces, 1 por 3 es 3, y 3, entonces diríamos 3 es el nivel de riesgo. Pero 3 es ¿qué? 3 es ¿qué? Entonces, Alto. mm, entonces miremos qué es 3, porque una cosa es identificar el nivel de riesgo, si es el número como tal, ¿bien? Está acá, aquí en la tabla. Ya aquí yo ya calculé el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia y la evaluación del riesgo, en este caso nos dio 3. Ese es otro ejemplo, ¿no? Acá nos dio 3 para el caso de Eric, ¿bien? Pero para yo decir si es alto, medio o bajo el nivel de riesgo, yo tengo que guiarme para poder calcular esta columna de nivel de riesgo en esta tabla,
esta tabla me dice, de acuerdo al resultado del producto, es decir, la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, ese producto o ese resultado, ese es el que yo miro aquí en esta tabla. Me dijeron que era 3. 3 por 1, 3. Entonces, ¿dónde dice 3 acá? ¿3 qué sería? Acá dice 1, 2, 3, 2, 3, 4. ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está el 3 acá en estos colores? ¿Dónde está el 3? En el A3. Exactamente. Entonces, miren que aquí me dice que como me dio 3, sería el nivel del riesgo sería medio. Medio. ¿Bien? ¿Por qué medio? Porque el nivel de probabilidad es bajo y es 1. Cuando es bajo, se le asigna el número 1. Y la consecuencia es alta y se le asigna 3. 3 por 1 da 3. Y en este orden de ideas, de acuerdo a esta tabla para determinar el riesgo, el 3 es un nivel de riesgo medio. Medio. ¿Bien? Entonces, en esta tabla yo pondría medio. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que hay otro riesgo que es el de cambios constantes de regulación. Bien, ahora voy a determinar el nivel de probabilidad, de consecuencia, la evaluación del riesgo y el nivel de riesgo. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel de probabilidad para este riesgo? Constantes cambios de regulación. Entonces, un constante cambio de regulación es probablemente que ocurra. ¿Qué tan probable es que ocurra un cambio de regulación? ¿Qué opinan ustedes en su empresa, en su entorno, en su municipio, en su departamento, en su país? ¿Qué tan probable es que ocurra? Profe, a nivel de importación y exportación es muy probable. Hace poco no sé si ustedes escucharon de un cambio de impuestos para la importación, lo cual hubo retrasos para entrega de paquetes, como lo que le pasó a 472. Digamos, se reajustó el valor de la importación y hasta que no se pagara ese nuevo impuesto, pues no se entregaba digámoslo así, el paquete. Entonces sí es Exactamente. muy Hay probable. muchas empresas de AliExpress, por ejemplo, muchas empresas que le compraban a AliExpress, por ejemplo, ahí tuvieron sus paquetes rezagados y tenían que hacer sus pagos en los bancos, algo rudimentario, pero se hizo y por eso el estancamiento que se generó. Muy bien, entonces vamos a tomar este ejemplo y vamos a decir que, de acuerdo a lo que acaba de comentar Eric, el nivel de probabilidad que este riesgo se ocurra es 3. ¿Bien? Es 3. Entonces, voy a poner aquí 3 en esta tabla para cambiar. Entonces, es 3. Ahora, vamos a ver cuál es el nivel de consecuencia. Nivel de consecuencia. Entonces, ¿cuál sería el nivel de consecuencia en el cliente, en el producto o servicio o en el proceso de distribución? ¿Qué nivel de consecuencia sería? ¿Alto, medio o bajo de ese riesgo? El cambio de la regulación. ¿Cuál sería? Alto, profe. ¿Por qué? Que directamente se vería afectado el cliente, ya que pues tendría que realizar un pago, un aumento del pago que se habría ya realizado y que ya habían tenido un acuerdo, como lo que pasó el año pasado. En el producto o servicio puede que se pierda si el cliente no paga. En la organización como tal pueden haber quejas o solicitud de devolución del dinero. Bien, entonces alto. Esa sería alta. Entonces aquí, como estamos analizando, este caso sería alto, que es 3, medio es 2 y bajo es 1. En este caso, chicos, si tenemos en cuenta que para evaluar el riesgo, el nivel de riesgo es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, ¿cuánto sería aquí? La multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Cuando multiplico estos dos datos, ¿cuánto me da entonces en la evaluación del riesgo, el nivel de riesgo? ¿Cuánto me da? 9. Ah, llega a decir, Dios mío. Ok, 9. Entonces,
¿Cómo yo sé si aquí el nivel de riesgo cuánto es? ¿Cómo yo sé? ¿Me voy a dónde? ¿Cómo yo sé si es alto, medio, bajo el nivel de riesgo? ¿A dónde me voy? ¿Quién me dice? ¿A dónde me voy? A esta tabla. Riesgos. Exacto, a la tabla. Dime, ¿sí vemos que si la probabilidad fue de A3 y la consecuencia de A3 nos dio 9, entonces es un riesgo alto. Exactamente. Entonces pondríamos en la tabla alto. Alto. ¿Bien? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Esa tabla se utilizaría o se utiliza, digamos, a nivel nacional o una estandarización para esa tabla? Y otra es, en la gestión de riesgos siempre se analiza de este modo para una debida planificación. Muy bien. La metodología o evaluar el riesgo es decisión de la empresa cuál adopta. Hay muchas opciones. Así como usted va a analizar un riesgo por muchas metodologías, ya sea lluvia de ideas, diagrama causa-efecto, ya vamos a ver el Delphi, hay muchas opciones. La idea es que usted lo identifique. Ya como lo haga, es decisión suya. Pero que use una metodología, obviamente, bien estructurada. Hay metodologías para poder analizar o identificar y evaluar los riesgos. Por ejemplo, la NTC ISO 31000, que ustedes van a ver en el material, material complementario y en el material de estudio. Tienen ustedes también esta metodología, realmente la que siempre hemos explicado en el SENA y ha sido muy fácil y muy fácil de explicar y de seguir. También ustedes tienen la metodología de la GTC 45, que es más enfocada a seguridad salud en el trabajo, pero que también la usan en cuanto a los valores, cuantitativamente hablando, para poder definir el nivel de riesgo. Pero cuando ustedes vean esa metodología, se van a dar cuenta que esta es muy práctica, muy sencilla. Bien, hay empresas que hasta crean su propia metodología. Bien, les ha funcionado y ha sido probado, digamos, en su hacer y han ajustado lo que han visto y la siguen. Entonces, no es camisa de fuerza enseñarse en solo una, pero sí hacer el proceso tal cual, identificar el riesgo, evaluar el riesgo, tomar acciones de contingencia frente, es decir, identificar los controles, asignar responsabilidades frente a esos controles, verificar que todo el mundo conozca esos riesgos y qué hacer en caso se materialicen, hacer seguimiento. Bien, ese es el proceso o el paso a paso que se debe hacer para la gestión adecuada de los riesgos en la empresa. Bien, Eric. Gracias, profe. Ok, bueno, hay que tener en cuenta esta tabla realmente básicamente es creación propia. Tengan en cuenta lo siguiente, probabilidad. La probabilidad que ya explicamos y la consecuencia que ya explicamos. No está de más decirles que en esta tabla la probabilidad es la probabilidad de ocurrencia del riesgo, qué tan frecuente o probable es que este riesgo suceda. Y la idea es que cuando usted haya calculado esta probabilidad, usted identifique al final cuáles son los riesgos que debe usted atacar primero o que debe priorizar primero. Cuando ustedes hagan esta lista para cada riesgo, interno o externo, todos los que les salgan internos, todos los riesgos que les salgan externos, ustedes van a ver aquí varios niveles de riesgo, obviamente solo 3, alto, medio, bajo. ¿Cuáles serían los primeros que usted abordaría primero para poder gestionar y tomar acciones? ¿Cuáles serían los primeros que usted va a tomar como iniciativa, como primera opción de control? Alto. Exactamente, los altos. Y de ahí iría a los medios y los bajos. Primero los altos. Entonces, bueno, de acuerdo al punto 2, que dice que van a realizar el registro e identificación de los riesgos y sus características, teniendo en cuenta que las características, entre esas características está identificar el nivel de riesgo que ustedes ya calcularon aquí, ¿bien? Entonces, aquí el nivel de riesgo es alto, ¿bien? Cuando usted ya hace esta tabla, usted le van a salir los riesgos. ¿Cuántos riesgos mínimo deben definir para riesgos internos y para riesgos externos? ¿Cuántos riesgos mínimos van a definir en esta tabla?
¿Quién me podría decir? 3, mínimo 3 riesgos. Mínimo 3 riesgos externos, mínimos 3 riesgos internos. Perfecto, muy bien y muchas gracias por la confirmación. Consecuencia, no está más decirles que cuando ustedes vean en diferentes literaturas, la consecuencia también la llaman severidad o también la llaman impacto. Bien, probabilidad por impacto, probabilidad por severidad, probabilidad por consecuencia. La misma palabra, para el mismo significado. Entonces, la consecuencia es el impacto en la distribución de la empresa. ¿Cuál sería el impacto o la consecuencia en el proceso de distribución de la empresa? Acuérdense que estamos haciendo esta metodología de análisis de los riesgos para enfocándonos solamente en el proceso de distribución, no en la seguridad salud en el trabajo, no en riesgos que son de otros tipos de procesos o de producción, de pronto riesgos de compras, de proceso de compras, no, solamente el proceso de distribución, para que lo tengamos muy en cuenta, no desfasarnos de ese alcance. ¿Bien? Ok, entonces, hay una metodología que en el material de formación, en la página 12 de este material de formación de la actividad de aprendizaje 9 tiene, que es esta. Miren que aquí se muestra otra forma de calificar, no alto, medio, bajo, sino muy probable, probable, posible, poco probable, muy improbable. Y en el impacto o la consecuencia, miren que aquí ya también lo cambian, pero es lo mismo, la consecuencia dice que es una consecuencia insignificante, menor, moderado, elevado, externo o extremo. A mí no me va muy bien esta metodología porque no es clara. Cuando usted multiplica 90 por 5 y lo divide en 100, no, hay que aproximar para, me imagino, llegar a los enteros aquí, pero no coinciden ciertas multiplicaciones, entonces no me dio mucha fiabilidad a esta información. Por eso les propuse las que les traje hoy. Bien, entonces, esto para que lo tengan en cuenta, sugerencias, no se guíen por esta metodología, sino por la que les traje el día de hoy. Bien, es más práctica, más sencilla y más entendible, que es lo que realmente debemos hacer, comprender para tomar acciones, que es el objetivo de esta evidencia. Bien, hasta aquí entonces tengan en cuenta que el punto 2 dice que identifiquen en el proceso de distribución de la empresa los riesgos externos, que son mínimo 3, los riesgos internos, que son mínimo 3, y sus características, que son estas preguntas, y ya este punto 2 lo hacen a través de las tablas, que son a través de esta tabla. Bien, aquí dice la tabla para externos, ustedes hacen esa misma tabla para riesgos internos, como esta, y de esa manera responden al punto número 2. Punto número 2 es claro, ¿hay preguntas hasta aquí? Por favor, ¿me confirman? No, señora. Bueno, muy bien. Este tema, chicos, lo vi en la universidad en un semestre. Muy atentos, por favor, porque ya hubiera querido yo verlo como lo vimos hoy. Muy bien. Punto número 3 de la evidencia número 1. Establezcan los escenarios de riesgo. Para ello utilicen la técnica estructurada What If. What If. En inglés, ¿y si? ¿Qué pasa si? Bien, entonces vamos a conocer esto de qué es esa técnica de What If. ¿Qué es eso? Bien, entonces los escenarios de riesgo, establezcan los escenarios de riesgo. Si nosotros miramos el paso a paso para hacer el establecimiento del plan de contingencia, ya hasta aquí hemos conocido cómo identificar el riesgo y cómo evaluar el nivel de riesgo. Bien, ahora vamos a establecer los escenarios. Entonces vamos a conocer qué es eso de What If. ¿Qué nos dice? Que vamos a conocer los escenarios a través de esa técnica de What If. Entonces, ¿qué es eso de esa técnica? Entonces, técnica What If, o también llamada ¿qué pasa si? Es la detección y análisis de desviaciones sobre su comportamiento normal previsto. La desviación, estamos manejando y nos salimos del carril, me desvié, me salí del ritmo normal de mi recorrido. Entonces, ¿qué tan desviados podemos irnos de nuestro proceso? ¿Qué tanto se puede presentar para podernos desviar? Entonces, esta metodología es una metodología basada en la lluvia de ideas, o también llamada brainstorm, en el cual en un grupo de gente que es experimentada, no cualquier persona hace parte de estos equipos, una persona que tenga conocimiento del proceso, experiencia,
que esté familiarizada en el proceso, en este caso de distribución, en cuestión en donde se van a realizar preguntas que se van a hacer a través de cuestionarios, en donde se hacen preguntas de algunos eventos indeseables o situaciones que comiencen con la frase ¿qué pasa si? Entonces, este grupo disciplinado o, digamos, experimentado va a generarse ciertos interrogantes, iniciando con ese interrogante, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si se presenta una inundación? ¿Qué pasa si se daña un servidor en la empresa? ¿Qué pasa si falla el almacén? ¿Qué pasa si se pierde inventario? ¿Qué pasa si no hay suministro eléctrico en un tiempo determinado? ¿Cuál es el propósito de esta metodología o técnica estructurada? Es que se identifiquen los peligros, digamos en este caso, los riesgos o situaciones que pueden generar una afectación en el logro de los objetivos organizacionales, ¿bien? Que pueden generar eventos accidentales que pueden producir una consecuencia indeseable, obviamente. Un grupo experimentado de personas identifica posibles situaciones de accidente o de consecuencias fatídicas o perjudiciales para la empresa y de ahí sugieren alternativas para reducir los riesgos de esa consecuencia. Bien, vamos a hacer esta técnica de what if a través de un ejemplo como referente para que tengamos en cuenta cómo es que lo vamos a hacer. Bien, entonces, el grupo interdisciplinario se reúne y uno de las personas de ese grupo dice, ¿qué pasa si la materia prima se encuentra en concentración errónea? Esto es para el proceso de producción. No lo voy a hacer particular para el proceso de distribución, como lo deben hacer ustedes, sino lo voy a hacer del proceso de producción. Bien, pero ustedes lo van a relacionar con el de distribución cuando ustedes lo hagan. Entonces, ¿qué pasa si la materia prima se encuentra en concentración errónea? El grupo podría entonces atreverse a determinar cómo el proceso podría responder para el ejemplo. Si la concentración del ácido fuese el doble, la reacción podría no ser controlada y resultaría en una reacción exotérmica acelerada. Bien, esta sería la consecuencia de el que pasa si se encuentra una concentración errónea. Entonces, el grupo puede recomendar, ya sabe, digamos, el riesgo, ya sabe la consecuencia y ahora lo que va a hacer es el control. Entonces, ese grupo podría recomendar, por ejemplo, instalar un sistema de paro de emergencia o tomar medidas especiales de prevención cuando se adicione la materia prima al reactor. O puede haber otra opción, otra recomendación sería que sea un proceso auditado, una lista de chequeo que haya en esta etapa del proceso para evitar que no cumpla con los parámetros establecidos de concentración y evitar que se genere este problema. Bien, este riesgo. Pregunta del what if hay. Hasta aquí en cuanto a la parte conceptual, porque ya les voy a explicar el paso a paso, el procedimiento. Bien, bueno, entonces, ¿sí? ¿No? ¿No hay preguntas? Ah, pensé que alguien tenía alguna pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a ver el paso a paso de cómo funciona o cómo se ejecuta la técnica o el procedimiento de what if. Entonces, ¿qué pasa si? Recuerden que what if es ¿qué pasa si? En español. Muy bien. Primer paso para poder hacer este proceso paso a paso del what if. Entonces, primero, vamos a definir el alcance de estudio. ¿Qué es lo que quiero estudiar? Pues quiero estudiar el proceso de distribución de la empresa. ¿Bien? Entonces, ya sabiendo cuál es el alcance, qué es ese proceso, segundo, voy a explicar el funcionamiento del proceso. Yo tengo que tener en cuenta el alcance, pero luego debo saber cómo funciona ese proceso, de principio a fin. Este punto 2 y 3 casi que es fusionable. Yo debo especificar desde el principio del proceso, desde donde inicia hasta donde termina, debo tener en cuenta cómo funciona el proceso de principio a fin. Bien, ya teniendo documentalmente esto, entonces paso al número 4, anotar las preguntas ¿qué pasa si? Pero no contestarlas todavía. Entonces, simplemente anoto las preguntas. Yo ya conozco el proceso de principio a fin,
conozco las actividades de ese proceso y en cada actividad puede generarse hasta un riesgo. A veces se presenta por cada actividad un riesgo. Entonces, me pregunto, ¿qué pasa si hay de pronto un daño mecánico de la flota vehicular? ¿Qué pasa si un trabajador no se presenta a su jornada de trabajo? Bien, entonces empezamos a hacernos preguntas. Todas las que quieran se hacen ahí, todas. Bien, y se hace ese listado. Ahora, revisar estudios what if. Hay empresas que almacenan esta información como lección aprendida y la documentan. Entonces, si esta técnica ya se había ejecutado en la empresa, pues hay documentos que podemos nosotros como antecedentes traer a nuestro proceso de what if para conocer anteriormente qué riesgos se identificaron o qué preguntas se identificaron, cómo fue el proceso de análisis que se dio. Bien, como lecciones aprendidas o como información de entrada. Bueno, si no hay, pues entonces simplemente se pone que no hay antecedentes de la ejecución de este procedimiento de what if en la empresa para el proceso de distribución. ¿Bien? Ok. Sexto, contestar las preguntas ¿qué pasa si? Es decir, las preguntas que formulé en la etapa 4 de este procedimiento, voy a contestarlas una a una. Entonces, ¿qué pasa si se presenta una inundación? Entonces, respondo. Si se presenta una inundación, entonces el equipo dice, si se presenta una inundación, lo que debemos hacer es estas actividades. ¿Bien? Y si se hace esto, pues, ¿qué hacer en caso para que no se vuelva a presentar una inundación? Bien, entonces ahí va la medida de control. Para cada pregunta contestar qué medidas de control existen y cuáles se deben tomar para disminuir el riesgo en su origen o de dónde proviene el riesgo, que es lo que les acabé de decir. Ya contesté qué pasa si se presenta. Y ahora, ¿qué hacer para que no se presente? Bien, entonces, eso vamos en el punto 7. Y el 8, pues finalmente documento lo que hice, que es describir el proceso, que eso lo hice en el punto 2 y el punto 3. Preguntarme qué pasa si, ¿sí? Que serían las preguntas que están acá, definir esas preguntas. Eso se hace en un documento, digamos, formal para dejar como evidencia. El análisis y respuesta a esas preguntas, que es el punto 6. Y las propuestas de mejora, que es el punto 7. Básicamente es lo anterior, pero definido, redactado en un documento. Yo les dejé aquí, para este punto que ustedes van a hacer, es en este punto de la evidencia, para que no hagan un documento o redacten un informe con estas partes, componentes o estas etapas para poder hacer esta técnica de what if. Lo hice a través de esta tabla, pero ustedes deciden si lo hacen a través de un informe, como está aquí con estos puntos para el informe, o si hacen el diligenciamiento de esta tabla. Ustedes hacen la tabla y diligencian la tabla. Entonces, esta tabla básicamente es cada punto de este proceso. Entonces, dice acá, alcance de estudio. El alcance de estudio, pues es el punto 1, sería el proceso de distribución de la empresa. La siguiente columna dice funcionamiento del proceso. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de principio a fin? Que es el punto 2 y 3. Aquí explica desde el principio hasta el fin cómo funciona el proceso de distribución en la empresa que ustedes están trabajando esta evidencia. La siguiente columna, preguntas what if. ¿Qué preguntas van a formular? Entonces, formulan las preguntas. Aquí pueden poner para cada celda, para cada fila, una columna para que no quede, digamos, la presentación de la información muy congestionada y no se vea qué hay ahí. ¿Sí? Entonces, pueden definir aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si se presenta una inundación? ¿Qué pasa si se daña el servidor? ¿Qué pasa si hay fallas mecánicas de la flota de vehículos? ¿Qué pasa si? Y ahí van las preguntas. Mínimo, ¿cuántas preguntas? Dirán ustedes, mínimo 3 preguntas se deben hacer. Todo es de a 3 para que no pierdan ustedes en su cabeza eso. Mínimo 3 preguntas se me van a hacer aquí, no solo una. No solo una. A veces me entregan unas evidencias tan básicas que yo digo, este aprendiz se demoró como 15 minutos haciendo esta evidencia. No le dedicó tiempo y no le dedica tiempo a la formación. Muy bien. Cuarta columna. Preguntas what if anteriores, que es el punto que dice aquí el punto 5. Si de pronto se ha hecho esta metodología anteriormente, si se siguió, pues vamos a relacionar esas preguntas anteriores. Bien, si no, entonces ponen aquí, en este caso, pues es un ejemplo de la empresa. Aquí no va a haber nada anterior. Pondrían ustedes no aplica o no se tiene, no se cuenta con la información.
Bien, podrían poner si realmente no se ha hecho. Bueno, contestar preguntas what if. Pues entonces aquí en esta columna ya responden a estas preguntas what if, que es el punto 6. Este va al punto 6. Bien. Y el punto 7, entonces dice medidas de control existentes o nuevas medidas para disminuir el riesgo. Para cada pregunta, que es cada riesgo, pues, es donde ustedes van a definir aquí qué medida de control van a proponer para controlar, como su nombre lo indica, para controlar o atenuar o disminuir ese riesgo. Bien, preguntas de, ahora sí, de la técnica o metodología What If. De casualidad, ¿hay alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿El ¿Sí? What If se aplica para la empresa que escogimos en el grupo, cierto? De 2 personas. Sí, lo van a hacer, esta evidencia total la van a realizar para la misma empresa, de principio a fin, es sobre la misma empresa, trabajan toda la evidencia. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, entonces el punto 3, que es establecer los escenarios de riesgo mediante la técnica What If, es claro. ¿Bien? Me dijeron, ¿me confirman? Sí, sí. Sí, señora. Perfecto. Bueno, vamos entonces con el punto número 4, que es elaborar un mapa de riesgos. Bueno, elaborar un mapa de riesgos. Chicos, entonces, el mapa de riesgos, perdón un momentico acá. Ok, ya. El mapa de riesgos tienen ustedes esta indicación muy fácil, realmente es traspasar los riesgos que ustedes tienen, que identificaron en esta tabla, ¿bien? Estos riesgos, ustedes los van a pasar a la tabla de riesgo, ¿bien? A la tabla, lo van a pasar. Entonces, por ejemplo, terrorismo. Este riesgo les dio nivel de riesgo alto. Entonces, ese mapa de riesgos, ustedes lo van a alimentar con eso, con esos resultados. Entonces, esta misma tabla, encima de esta tabla pueden tomar o pueden hacerla, escriben. Entonces, aquí les puse pues los que tenía anteriores. Entonces, me dio a mí el riesgo terrorismo, me dio alto y me dio 6. Entonces pongo en ese terrorismo. Puedo hacer una tablita, esta tabla es muy fácil de hacer, y en los que le dio alto y le dio la multiplicación 6, pues pondrían los riesgos ahí, ¿bien? Por ejemplo, este otro riesgo, cambios constantes de regulación. En el ejemplo que tenía inicialmente, me dio que era bajo porque la multiplicación era 2 por 1, ¿bien? Entonces me dio bajo, ¿bien? Y así pongo todos los riesgos aquí de acuerdo a los resultados. Puede que me salga 3 en un mismo lugar, o 2, o uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, dependiendo de la probabilidad y la consecuencia que ustedes analizaron, ese nivel de riesgo y por tanto la ubicación en esta tabla. Entonces, esta tabla realmente es muy sencillo, como lo vimos. Pueden poner aquí, por ejemplo, 1, pueden poner riesgo A, B, C y pueden poner abajo riesgo A, B, C, riesgo A se llama tal, riesgo B se llama tal, riesgo C se llama tal. Ustedes deciden cómo lo ubican, pero la idea es que hagan ese mapa de riesgos donde se ubiquen cuáles son los riesgos altos visualmente de una vez, cuáles son los medios y cuáles son los altos. Este punto realmente es muy sencillo, muy básico. Hay otros mapas de riesgos que hacen, por ejemplo, sencillamente ponen en cuanto a probabilidad y consecuencia o impacto, ponen, esta es otra metodología que escogieron, solamente riesgo alto o bajo. Pueden poner los que tuvieron alta consecuencia, baja probabilidad. Realmente es más sencilla esta. Es más fácil, se ve mejor presentado también y podemos ver o apreciar la información de manera más intuitiva. ¿Bien? Ok. Preguntas del punto 4 tenemos. Chicos, Profe, yo entendí una cosita. O sea, hay que hacer el mapa donde se visualiza el nivel
El nivel resultante de riesgo. El nivel del resultante de riesgo. Luego de haber hecho esta tabla, perdón, me pasé adelante. Ok. Luego de haber hecho esta tabla, yo ya tengo aquí los niveles de riesgo de cada riesgo, el nivel de riesgo de cada riesgo, valga la redundancia. Entonces, lo que simplemente yo voy a hacer allá es ubicarlo en el mapa. Este me dio alto, me dio 6, entonces terrorismo es 6. Por lo que yo lo cambié. Entonces voy a dejarlo acá cambiado. Terrorismo es 6. Voy a ponerlo aquí en el punto. Ok. Terrorismo me dio 6. Ah, precisamente aquí ya también me había dado 6. Bueno, perfecto. Terrorismo 6, entonces ubico aquí terrorismo 6. Voy a mirar el otro. El otro me dio 9, que es el de cambios constantes de regulación. Me dio 9 alto. Entonces, me voy al mapa. Perdón. Voy al mapa. ¿Y dónde está 9? Aquí, ¿verdad? Entonces, ese riesgo de cambios constantes de regulación es 9 y lo ubico aquí. Es realmente muy sencillo. Eso es lo único que deben hacer. Ah, ok, profe. Y de otra forma es así como el que está ahí al lado, ¿cierto? Sí, exacto. Eso es de otra manera. La idea es que yo en un mismo mapa vea el nivel de riesgo. Ese es el objetivo. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Punto número 5. Dice esta evidencia, esta evidencia 1, en el punto 5, que van a realizar la evaluación de los riesgos encontrados, la operación y el proceso. Van a evaluar esos riesgos que encontraron en cuanto a la operación de la empresa, qué tan afectada se puede dar, y los procesos de la empresa, en este caso el proceso de distribución. Yo aquí les hice una breve introducción o una guía referente para que ustedes respondan a este punto a través de un párrafo. Entonces, dice que van a realizar la evaluación de los riesgos encontrados, la operación y el proceso. Lo defino de esta manera. Pueden partir así, ustedes pueden hacerlo como ustedes consideren que es mejor, pueden guiarse por este para poder tener una referencia. Simplemente es una referencia. Bueno, dice, para responder a este punto pueden iniciar así. Luego del análisis y evaluación de los riesgos identificados para el proceso de distribución de la empresa, XYZ, Alpina, Lechesan, etcétera, podemos encontrar o podemos recomendar que la empresa preste especialmente atención en los riesgos, que serían los altos, y ustedes lo relacionan, que tienen un alto impacto en el proceso de distribución de la empresa, implementando las medidas preventivas o de intervención o medidas de control o medidas de respuesta, todo lo mismo se llama, para el mismo objetivo, controlar, para responder acertadamente en caso se materialice estos riesgos, pueden ser, ¿bien? Entonces, eso es, chicos, lo que ustedes deben hacer. ¿Hay preguntas hasta aquí, hasta el punto 5? No, profe. ¿Seguro vamos bien? ¿Cómo va Andrea? ¿Cómo va María Esther? Eric, Carolina. No sé quién Bien, más profe, bastante me claro. escapa. Ok, perfecto, muy bien. Vamos entonces a explicar el punto número 6. Establezcan las estrategias y tácticas a utilizar. O tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, estrategias de la organización. El deseo de importar trae consigo dificultades geográficas, no solo por el cruce de fronteras, sino por el nivel estacional. Por ende, la organización debe apuntar a tener operaciones flexibles, etcétera. Encontrar lo positivo dentro de lo negativo, dando adaptabilidad de acuerdo al contexto. Ustedes responden de acuerdo, obviamente, a la empresa y a las estrategias que tengan aquí para formular. ¿Hay alguna pregunta? Escuché el chat. Liliana, ¿confirmas? Si hay alguna pregunta, ¿me confirmas, por favor? Una pregunta, qué pena. ¿Tú? Yo, Carolina, sí, señora. Hola, Carolina, dime. Lo que pasa es que en el punto, es que yo me perdí en el punto 2, ¿sí? Que decía lo de la probabilidad y la consecuencia que tocaba multiplicarlo. Ahí fue que yo me perdí, o sea, igualmente yo sé que la clase queda grabada, ¿sí? Sí, no me puedo volver porque realmente solo No, tranquila.
No, Sí. tranquila, sino que de pronto dudas o algo así, Pero es la- en ese punto. Pero está muy bien explicado, porque el nivel de riesgo, lo que tienes que tener en cuenta es que el nivel de riesgo es multiplicar la probabilidad por la consecuencia. Y en esta tabla te da la multiplicación de una. Te dice que si el riesgo es bajo es 1 y si la consecuencia es baja es 1 y 1 por 1 es 1. Si el nivel de probabilidad es medio en ese riesgo que está analizando y la consecuencia es baja, 2 por 1 es 2, sería un bajo. Pero si la probabilidad es alta y la consecuencia es baja, 3 por 1 es 3 y sería medio el nivel de riesgo. Entonces, los medios son los amarillos, los bajos son los verdes y los rojos son altos. Eso te daría entonces el nivel de riesgo, ya sea alto, medio o bajo. ¿Sí? Sí, señor. Vale, Carolina, perfecto. Bueno, entonces, punto 7. Yo les pregunto en la medida que voy avanzando por cada punto para que me pregunten, pero cuando ya vamos en el en el sexto punto, pues ya es bastante complejo para devolvernos, chicos. Bueno, punto 7. Realicen el plan de recuperación. Aquí recuerden que ya vamos en el plan de recuperación de acuerdo al plan de contingencia que estamos desarrollando. Plan de recuperación. Ya hemos visto todo esto. Vamos al plan de recuperación. Luego definimos los roles. Muy bien, plan de recuperación. El plan de recuperación lo van a hacer ustedes diligenciando esta tablita. Entonces, esta tablita dice que van ustedes a realizar el plan de recuperación teniendo en cuenta los siguientes puntos. Detallen los pasos a seguir en la recuperación en cuanto a qué y cuándo se debe hacer y las acciones a desarrollar de acuerdo con cada uno de los riesgos identificados. Determinen las tendencias sobre los resultados esperados en caso de que se dé o se genere o se materialice el riesgo. Bien, entonces, ¿qué es eso del plan de recuperación? En el material de estudio, en la página 30 a la 32, está la explicación del plan de recuperación. Sin embargo, este plan de recuperación debe incluir evidenciar en caso de presentarse una situación de riesgo, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y las acciones que se van a emprender o a desarrollar. Asignar un responsable para cada riesgo que sea identificado para su gestión, para gestionarlo. Contar con los recursos económicos necesarios para dar respuesta a los posibles riesgos y determinar qué es suficiente para llevar a cabo el plan previsto. Analizar las tendencias sobre los resultados esperados en caso de que se dé el riesgo identificado. Sostener reuniones permanentes para chequear el registro de riesgos, cambiar, modificar o suprimir cualquier elemento registrado, anteriormente registrado. Ok, entonces, esto que está aquí es lo que está aquí en la tablita. A mí me gustan mucho las tablitas como ustedes ven, porque me parece muy fácil para ver la información y muy completo. Entonces, ustedes aquí relacionan los riesgos que identificaron en las tablas anteriores. Bien, aquí para hacer este plan de recuperación en la segunda columna relacionan qué acciones van a desarrollar frente a estos riesgos. Bien, ¿quién va a ser ese responsable de gestionar esas acciones? Y las tendencias esperadas, que son los resultados esperados en caso de que se dé el riesgo identificado o se materialice. ¿Qué tendencia es la que se espera que se dé? Bien. Esto recuerden que lo deben hacer para cuántos riesgos. Esta tabla va a ser diligenciada para cuántos riesgos. ¿Quién me puede responder esta pregunta? 3, profe. ¿Cuántos? 3. Tenemos dos riesgos, riesgos internos y riesgos externos. ¿Cuántos serían entonces? ¿Cuántos riesgos vamos a definir aquí en esta tabla? 6. Se van a plantear 3 riesgos internos, 3 riesgos externos del proceso de la empresa de distribución. Serían 6. 6 riesgos los que vamos a identificar en esta tabla de recuperación. ¿Bien? ¿Es claro hasta aquí? ¿Seguro? Sí, profe. Sí, señor. Ok, muy bien. Me preocupa porque no los escucho como muy seguros. ¿O si van bien? ¿Hay alguna pregunta?
¿Hay alguna pregunta? No, profe. Sí, profe. ¿Sí, Lady? Lady, ¿vas entendiendo hasta aquí? Profe. Sí, algunas cosas se me dificulta, pero yo les doy el consejo de que van desarrollando la actividad y colocan el video y lo van pausando y se van guiando por el video. Yo siempre he hecho ese proceso, porque es a veces complicado, pero gracias, profesor, usted explica muy bien. Muchas gracias, profesor. Ok. Gracias, Lady. Gracias por tu comentario. Me alegra mucho lo que le gratifica a uno como instructor, y eso lo veo en los videos cuando los demás aprendices que escriben del país me escriben esos comentarios que no siempre les explican las evidencias como lo hago yo. Dicen que con peras y manzanas, en algunos comentarios he leído eso. Bueno, vamos con el punto número 8, chicos, de esta evidencia. Ya casi terminamos, no se me afanen. Elaboren el plan de comunicación. Para ello tengan en cuenta los siguientes aspectos. Plan de comunicación. Muy bonito, tengo todo esto que he hecho, pero guardado en un cajón o en un computador. No, tengo que divulgarlo. Ese plan de comunicación no lo puedo, no pues que yo envíe un correo electrónico a toda la empresa y salí de eso. No, yo debo hacer un plan de comunicación muy bien organizado. Y esto muy bien organizado es que voy a definir aquí cuál va a ser el protocolo de comunicación. ¿Quién va a ser el que lo va a divulgar? ¿Qué tareas de comunicación voy a asignarle a cada persona que haga? Porque yo no puedo asignar las mismas tareas para una persona o de acuerdo al perfil asignarle ciertas tareas. Identificación y descripción de los medios de comunicación a utilizar. ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Quién me puede decir? ¿Qué medios de comunicación puedo usar para poder divulgar información? Eso lo vimos en el colegio, en primaria. Redes sociales, televisión, radio. Exacto, prensa, todos los medios de comunicación que tenemos para enterarnos de todo lo que pasa en el mundo. O de conmigo. Entonces, ese plan de comunicación es el que yo voy a plantear para poder divulgar este plan de contingencia. Bien, entonces debo definir los protocolos de comunicación, cómo va a ser el protocolo. Recuerden que hay una línea de mando en la empresa y que se debe surtir una línea de mando, no es que se infiltre información. Entonces, ¿cómo va a ser ese protocolo de información? ¿De dónde pasa la información? ¿Hacia qué persona? Y esas personas, ¿quiénes son? Y esas personas, ¿qué responsabilidades tienen? ¿Qué tareas se les asignan? Y esas tareas, ¿a través de qué medios se van a desarrollar? Bien, esto, chicos, es hasta aquí lo que ustedes van a desarrollar para la evidencia número 1. Hay un tema que se me escapa acá, que es el de la identificación de riesgos. En la página 25 y 26 del material de estudio, chicos, ustedes van a ver estas técnicas o herramientas para identificar riesgos. Cuando yo me siento con un equipo multidisciplinario, yo puedo usar varias técnicas para identificar los riesgos que tiene un proceso. ¿Bien? ¿Como cuáles? Como la lluvia de ideas o brainstorming. ¿Bien? Lluvia de ideas, ustedes saben que es una lluvia de ideas. Aquí la tengo. Ok. La lluvia de ideas es una técnica grupal en la que se generan ideas de forma colaborativa y creativa. El objetivo de esta lluvia de ideas es encontrar soluciones a problemas o situaciones produciendo la mayor cantidad de ideas posibles. Es habitual que las personas tengan dificultades de pensar en ideas innovadoras, pero al trabajar en grupo colaborativo es más fácil y rápido. Entonces nos reunimos los líderes de proceso y a cada uno se le hace la misma pregunta. ¿Cuáles son los riesgos del proceso de distribución? Entonces, cada uno dice, hay un riesgo en cuanto al transporte porque puede haber asaltos, ¿bien? Un riesgo. Y cada uno aporta lo suyo. Entonces, esas ideas se van organizando y hay empresas que manejan un tablero o lo van alimentando a través de una base, de una tabla que se alimenta en tiempo real o en una hoja de papel. Entonces, se generan ideas orientadas a la resolución del problema. Bien, eso es. ¿Qué podría pasar? Si pasa, ¿qué vamos a hacer? Esa es una opción, digamos, de identificar los riesgos. Otra opción
son entrevistas. Yo le pregunto a varias personas y ahí voy capturando la información de los posibles riesgos que se pueden presentar. Método Delphi. ¿Qué es el método Delphi? El método Delphi consiste en recopilar información de forma anónima y estructurada, normalmente mediante cuestionarios y gestionada por un facilitador encargado, el cual recolecta información o recopila información de ideas, de esas ideas que son pues los riesgos, que son definidos o propuestos o planteados por los expertos que se concertaron o se citaron para poder analizar ese proceso. Cada ronda, los expertos formulan individualmente una lista de riesgos o responden a un cuestionario específico que le dan y se la entregan al facilitador o moderador de este grupo. De ello, entonces, los resultados de esta primera ronda y así se resumen, sirven de base ellos para una segunda ronda y así sucesivamente se realiza. Este proceso finaliza hasta que todos los participantes lleguen a un acuerdo. Entonces, este método Delphi, donde se selecciona un grupo de expertos, se le realiza cuestiones o preguntas referidas a posibles acontecimientos del futuro. Este método es muy predictivo. Entonces, a este grupo de expertos que obviamente se eligen en la empresa, que son expertos del tema que necesito que analicen, este grupo de expertos se les realizan preguntas mediante un cuestionario sobre qué opinan, en qué tema, por ejemplo, qué opinan de los riesgos que se pueden presentar en el proceso de distribución de nuestra empresa, que puede llegar estos riesgos a afectarnos en el futuro. Entonces, predigan o van a predecir el futuro de qué puede pasarnos si se dan esos riesgos. Entonces, esa es la técnica. Y estas preguntas se hacen a través de un cuestionario. Todo el mundo va a tener el mismo cuestionario, pero cada uno aporta su criterio de manera diferente y por eso es que se hace de manera anónima. Cada uno por aparte lo diligencia, se lo entrega al moderador. No se hace, digamos, un acuerdo individual. Bien, ok. La siguiente técnica de identificación de riesgos también pueden usar el diagrama causa-efecto, también llamado diagrama de Ishikawa o también llamado espina de pescado. En donde aquí tengan ustedes en cuenta que siempre la cabeza del pescado es el problema o el efecto de esas causas, que cuando se generan esas causas genera la consecuencia o el efecto que es el problema. Entonces, por ejemplo, deficiencia en la atención al usuario, al cliente. Entonces, pueden haber problemas en cuanto al personal. ¿Qué problemas puede haber que se genere qué causas puede generar este problema? Puede ser que el personal esté fatigado, digamos, se genere muchas ausencias en el personal, tenga baja capacitación. ¿Qué método de pronto, en cuanto al método, qué problemas, qué causas pueden generarse por el método? De pronto la empresa tenga falta de planeación, de pronto poco personal poco diligente también, negligente también puede ser. En cuanto a las máquinas, ¿hay alguna causa por las máquinas? Sí, puede ser que tengamos una mala instalación, tengamos falta de equipos, de pronto falta de tecnología, puede ser. ¿Qué podemos ver en cuanto al medio? Entonces, podemos generar este problema de pronto porque el mobiliario es incómodo, el medio en el que se desarrolla esa actividad es incómodo o es insuficiente, o falta espacio, están digamos, hacinados, qué sé yo, ejemplos. Bien, entonces este es uno de los ejemplos y también tenemos otra opción, otra herramienta que es la DOFA. Eso sí, yo creo que ustedes en este momento pueden decir que son magíster en DOFA porque han hecho DOFA con ética muchas veces y saben que la DOFA es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del entorno interno y las del ambiente externo, oportunidades y amenazas, entorno externo. El análisis DOFA o FODA es útil para identificar los puntos positivos que tiene el proyecto o los procesos de la empresa o la empresa como tal para alcanzar sus objetivos. Recordemos que el riesgo es la incertidumbre de un acontecimiento futuro, o sea, qué tanto puede llegar, qué tan probable es que ocurra. Y si ocurre, ¿qué es la consecuencia? ¿Qué tanto nos puede llegar a afectar? Bien, ¿con qué nivel de probabilidad nos puede llegar a afectar? Entonces, esto es el nivel de identificación del riesgo. Con esas herramientas también ya se las expliqué, la van a ver en el material de estudio, pero no las van a ver explicadas.
Bien, entonces, sobre estos 11 parámetros, chicos, voy a calificarles esta evidencia. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Me confirman, por favor? ¿No? ¿Callados? ¿Se me durmieron? Toca hacer pausa activa. No, profe, todo claro. Está todo claro, profe. Ah, ok, ya me estaba yo preocupando. Ya los voy a dejar porque esta evidencia es de 2 puntos, si no estoy mal, y se acabó. Entonces, ya casi va al final nada más. No se preocupe. Evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje número 9. Llamada matriz, definir los responsables y los recursos requeridos en un plan de contingencia. Chicos, esta evidencia es la continuación de la evidencia 1, la deben trabajar sobre la misma empresa y con los mismos integrantes o compañeros. Ficha 2404857, el tiempo máximo de entrega de esta evidencia 7 de mayo. Y la ficha 2422543, fecha de entrega máxima 15 de mayo. Esta fecha igual para la evidencia 1 y la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje 9, al igual que la evidencia de bilingüismo que van a entregar. Todas las evidencias se entregan hasta máximo estas fechas de acuerdo a su ficha. ¿Bien? Ok. La evidencia está disponible, chicos, para que ustedes puedan presentarla. Para esta evidencia, el material complementario que deben leer sí o sí es el de análisis de los costos logísticos en la administración de la cadena de suministro. Esto en cuanto al material complementario. Muy bien. Bueno, pues ustedes dirán, hace rato que no nos dan los formatos para hacer las evidencias. Esta evidencia, chicos, tienen ustedes el formato. ¿Dónde está ese formato? Cuando ustedes ingresan en la fase planeación, en la actividad de aprendizaje 9, en evidencias, en la evidencia 2, bueno, aquí ya me sacó porque estoy inactiva. Voy a ingresar nuevamente. Ya llevamos 2 horitas de clase, por eso me sacó. Aquí entonces vamos a ingresar. Vamos a ingresar, ingresamos a contenido del curso, vamos entonces a proyecto, fase planeación, actividad proyecto 9, evidencias, evidencia 2. ¿Bien? Ok, en este documento que ven aquí, chicos, van a ver ustedes el documento sobre el cual van a desarrollar esta evidencia, este primer documento. Bien, entonces aquí está el documento que es el que les estaba mostrando. Bien, entonces cuando usted abre el documento, le va a explicar esto que yo ya les tomé pantallazo. Y es realmente, este taller es de 2 puntos. 2 puntos es este taller. Bien, aquí lo voy a mostrar entonces para que veamos qué es lo que nos piden aquí. Muy bien, ¿todos están viendo las diapositivas? ¿Bien? ¿Todos están viendo? Perfecto. Muy bien. Señora. Gracias. María Esther, ¿me confirmas, por favor? ¿Me puedes colaborar en leer este primer, segundo y tercer párrafo introductorio de esta evidencia, por favor? Te agradezco. Sí, señora. Gracias. El objetivo de los planes de contingencia es reducir a la mínima expresión las consecuencias negativas que se pueden presentar dentro de una empresa, teniendo en cuenta que puedan ser manejadas con los recursos destinados para tal efecto y por las personas capacitadas para la organización para hacer frente a la situación presentada. Para lograr dicho objetivo, se necesita una previa y constante evaluación de los riesgos tendientes a prevenir. Esto se logra a través de una planeación efectiva. Además, se deben identificar los efectos adversos que produce la contingencia y el impacto que genera en las personas y en los productos. Con el fin de profundizar sus conocimientos en el tema y basado en la anterior evidencia de esta guía de aprendizaje, realice junto con su grupo de trabajo la siguiente actividad teniendo en cuenta cada una de las recomendaciones. Perfecto. Mil gracias, María Esther, por tu apoyo. Primer punto, entonces, a desarrollar. Van a diligenciar la siguiente matriz o siguiente tabla de acuerdo con los subprocesos que consideren necesarios. Entonces, procesos y subprocesos.
Acuérdense que el proceso sobre el cual estamos trabajando la evidencia se llama ¿cuál? Distribución. Exactamente. Y distribución tiene subprocesos. ¿Como cuáles? ¿Quién podría decirme qué subprocesos tiene el proceso de distribución? Chicos, ¿están ahí? ¿Qué actividades hace el proceso de distribución? Alistamiento de carga. Ajá, Tomar pedidos, distribuirlos. exacto. Empaque, embalaje y eso. Ajá, transporte, seguimiento, entrega. Esas son las actividades o los subprocesos que realiza el proceso de distribución de la empresa. Aquí simplemente tomé uno de los tantos procesos que tiene el proceso de distribución. Bien, entonces, me dice, entonces ya sabemos el subproceso cuál es. Vamos a elegir aquí mínimo 3 riesgos, ya sean que sean del mismo subproceso o ya sean que sean de varios subprocesos, pero es mínimo 3 riesgos. Bien, entonces, aquí simplemente escriben el riesgo de la evidencia, de la evidencia 1, escriben 3 riesgos. Solamente que aquí lo que van a hacer es agregarle el subproceso, ¿sí? De esos 3 riesgos que ustedes van a elegir de la tabla anterior, porque tienen 6 riesgos, solo van a escoger 3 riesgos y de esos 3 le van a asignar el subproceso al que está relacionado en el proceso de distribución. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos claros? Sí, señora. Perfecto, muy bien. Sí, profe. Gracias, chicas, por confirmarme también ustedes. A mí me gusta que me confirme la voz femenina y masculina. Me hace sentir que vamos bien en cuanto a la claridad temática. Muy bien. Contingencia. Contingencia. Entonces, ¿cuál es la contingencia que tendrían? Entonces, en este caso, el riesgo de retención de producto por problemas de orden público, la contingencia que tienen frente a este riesgo es tienen una bodega secundaria en otra localidad para los envíos y comunicar a los clientes la situación que se está presentando. Esa es la contingencia que generarían o emprenderían en caso se materializara el riesgo. ¿Quién sería el responsable de generar o de dar luz para empezar a atender esa contingencia o a generar esa contingencia que previamente se ha planeado? Entonces aquí definen quién es el responsable de poner en marcha esa contingencia. Y los recursos que se requieren. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso particular, bodega para almacenaje y despacho en otra localidad, documentos de traslado y despacho a la nueva localidad, personal encargado de la bodega de respaldo, que sería la bodega de contingencia. ¿Bien? Este es un ejemplo para que tengan de referencia. Es muy sencillo realmente de diligenciar. Ya saben ustedes cómo lo pueden diligenciar. Obviamente no van a pegar esto mismo, sino ustedes van a hacer, de acuerdo a sus 3 riesgos, que van a elegir de los 6 riesgos de la evidencia 1, van a hacer el diligenciamiento de las columnas restantes. ¿Bien? Preguntas del punto 1 de la evidencia 2 tienen, por favor, ¿me confirman? No, señora. Liliana, no te escucho a ti. ¿Cómo va Liliana? ¿Liliana? ¿Dónde está Liliana? Ah, ya, Liliana. Te pillamos. Liliana está sirviendo la comida. Ok. Punto número 2. Basado en la matriz diligenciada en el punto 1, van a responder los siguientes interrogantes. Primera pregunta. ¿Qué beneficio representa para una empresa tener responsables y recursos asignados de acuerdo al riesgo? Ustedes sí, esto lo responden de acuerdo, obviamente, a la lectura del material de estudio y el criterio luego de haber desarrollado las 2 evidencias. Y el punto 2 del punto 2 dice que cómo se puede realizar el proceso de verificación del plan de contingencia para que realmente se ejecute y se cumpla con lo que allí se definió en ese plan de contingencia, que es el de la evidencia 1. ¿Bien? Ok, esta es la evidencia, chicos. Aquí responden, simplemente le dan clic, un enter aquí, responden a esta pregunta, y aquí otro enter y aquí responden a la otra pregunta. Eso es todo, es un documento que deben diligenciar, es una evidencia que deben diligenciar sobre el formato Word que se les está suministrando. Y eso es todo, mis chicos. Va a calificar esta evidencia 2 sobre estos 9 parámetros. Ténganlos muy en cuenta para que la evidencia esté desarrollada de manera completa y correcta. Y eso es todo, chicos.
Muchísimas gracias por participar de esta sesión. Recuerden que ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje y en ustedes está si generan la autonomía, disciplina y responsabilidad para poder llegar a la meta. Que tengan una feliz noche. Nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo. No sé si hay preguntas adicionales antes de finalizar esta sesión para poderlas aclarar. No, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Feliz No. noche. Con muchísimo gusto. Un abracito. Bendecida semana para todos. Los quiero mucho. Noche. Que Dios los bendiga. Chao. Buenas noches, profe. Gracias.